Vamos a ver entonces el primero de los detectores que vamos a estudiar, que es el detector síncrono. Un detector síncrono tiene la estructura que veis aquí en la figura. Consiste sencillamente en coger la señal que me llega, la señal modulada que yo recibo, que llamamos X sub CDT, y multiplicarla por un oscilador local. Un oscilador local que, si os fijáis, tiene una amplitud que llamo A sub OL, OL de oscilador local, y tiene de frecuencia omega C, tiene de frecuencia exactamente la misma frecuencia que tenía la portadora. ¿Vale? Esto es muy importante que tengamos en mente que el oscilador local tiene que estar perfectamente sintonizado con la frecuencia de la portadora de la señal que yo recibo. Pensándolo, digamos, de alguna manera en la vida real, lo que estoy diciendo es que si yo quiero recibir una señal que ha sido modulada, por ejemplo, una emisora de radio que está en la frecuencia 101.2 MHz, necesito sintonizar mi radio, sintonizar mi oscilador local exactamente a esa frecuencia de 101.2 MHz. Bien, después del oscilador local lo que voy a tener es un filtro paso bajo que estoy caracterizando con una ganancia G y con un ancho de banda que va a ser exactamente igual que el ancho de banda de la señal original, del mensaje, de la señal XDT, y después tendré un supresor de continua que ya veremos más adelante qué sentido tiene. El objetivo de todo esto es importante también que no perdamos de vista qué es lo que pretendemos hacer. Lo que queremos es tener un sistema que aquí, a la salida del detector, sea exactamente igual o por lo menos lo más parecido posible que la señal que tenía a la entrada, que el mensaje, que la señal XDT. Yo lo que quiero es recibir, recuperar la información que me han enviado, que han modulado para poder transmitirla y que yo ahora demodulo y recupero. Bueno, entonces, como decía, vamos a intentar analizar matemáticamente qué está sucediendo aquí en este tipo de detector y después vamos a ir viendo qué pasa si ocurre algún tipo de error con este oscilador, ¿vale? ¿Qué pasaría si esa condición que yo estoy haciendo mucho hincapié en ella, de que la frecuencia del oscilador local sea exactamente la misma que la de la portadora, qué pasaría si no sucede, si es distinta, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ya he puesto aquí que mi señal recibida, mi señal X sub CDT, la señal que tengo a la entrada del detector, es una señal genérica, una señal paso banda genérica. Como vimos en el apartado anterior, en el vídeo anterior, cualquier señal paso banda, cualquier señal modulada, me da igual que sea M, dBl, FM o la que yo quiera, la puedo expresar como componente en fase, componente en cuadratura y coseno de la portadora, seno de la portadora. Como digo, esta es la portadora y tiene que coincidir, insisto mucho en eso, con la frecuencia del oscilador local. Si hacemos las cuentas, lo que puedo ver es que la señal ZDT, la señal que tengo después de multiplicar mi señal a la entrada por el oscilador local, pues no es más que el oscilador local por la componente en fase por el coseno al cuadrado, menos el oscilador local por la componente en cuadratura, por el coseno y por el seno. Aquí lo único que tengo que hacer es ahora aplicar las relaciones trigonométricas de que coseno al cuadrado es 1/2 más 1/2 del coseno del ángulo doble y coseno por el seno es 1/2 del seno de la suma más el seno de la diferencia. Es decir, esto me quedaría como la amplitud del oscilador local partido por 2 por X sub I de t, esto sería el 1/2, luego me quedaría el oscilador local partido por 2 por X sub I de t por el coseno con el ángulo doble y luego me quedaría el oscilador local partido por 2 por X sub Q por la componente en cuadratura y me quedaría por una parte el seno de la diferencia. El seno de la diferencia es el seno de omega sub ct menos omega sub ct, que es 0, y el seno de 0 es 0, con lo cual ese término desaparece y me quedaría entonces el seno de la suma, que es el seno de 2 omega sub ct. Esta, como digo, es la señal z de t, que es la que tengo justo en este punto, justo a la salida del oscilador local, antes del filtro paso bajo. El filtro paso bajo, como decía, está diseñado para que tenga un ancho de banda que sea por lo menos el ancho de banda de la señal transmitida, del mensaje, el ancho de banda de la señal X de t. Ese ancho de banda, siempre hemos dicho, estamos todo el tiempo suponiendo que es mucho menor que la frecuencia de la portadora.
con lo cual es muchísimo menor que el doble de la frecuencia de la portadora. Eso quiere decir que los dos últimos términos de esta expresión, es decir, este término que tiene una frecuencia de 2 omega c y este término que tiene una frecuencia de 2 omega c, ambos términos se me van a ir a cero. Se me van a quedar en el filtro paso bajo porque no van a pasar a través de él, ¿vale? Porque la frecuencia de corte es bastante inferior a 2 omega sub c. Con lo cual, la salida que yo tengo al final de este detector va a ser AOL partido por 2 voy a meterle la ganancia del filtro paso bajo por X sub I de t. Esta sería la expresión general para la salida de un detector síncrono para cualquier señal pasobanda que tenga a su entrada. En la mayor parte de los casos, y de hecho yo a partir de ahora voy a suponer casi siempre que esta ganancia es unidad, ¿vale? Que el filtro paso abajo tiene una ganancia unidad. Pero aquí he dejado la G sencillamente para que veáis que podría ser, en un caso genérico, que este filtro introduzca una pequeña ganancia o una pequeña atenuación, lo que fuese. Ahora, si sobre esta fórmula, sobre esta expresión pensamos, ¿qué pasa con las modulaciones que hemos visto? Vamos a poder ver si realmente este detector tiene sentido o no tiene sentido. Es decir, pensemos por ejemplo en una modulación DBL. Una DBL era una señal que se definía como la amplitud de la portadora A sub c por X de t y por el coseno de omega sub ct por la portadora. Eso lo que quiere decir, si intentáis verlo como esta señal, es que la señal en DBL no tiene componente en cuadratura, esta parte no existe y todo es componente en fase. Es decir, tengo una componente en fase que es A sub c por X de t y una parte que es el coseno de la portadora, ¿vale? En ese caso, entonces, este detector, que lo que me da a su salida es justamente la componente en fase, y la componente en fase estoy diciendo que no es más que x de t, pues el detector síncrono, cuando la modulación a la entrada es una dBl, pues me va a dar justamente eso, la componente en fase, que es igual que el propio mensaje, con lo cual el sistema está funcionando perfectamente. Otra posibilidad sería una AM. Una AM tiene una expresión que es una constante por 1 más mu por x, por el mensaje normalizado, por la portadora, por coseno de omega sub ct. En ese caso tampoco tengo componente en cuadratura, este término tampoco existe, y todo lo que tengo es componente en fase. Y en ese caso la componente en fase es 1 más mu por x. Con lo cual la señal que yo recibiría sería esa multiplicada por 1 más mu por x. Ahí es donde entra este supresor de continua. El supresor de continua lo que quita es la continua, el valor medio de esta señal. Esa continua es precisamente S1, con lo cual, una vez más, lo que voy a recuperar es el mu por x, que es justamente otra vez más el mensaje, ¿vale? En ambos casos, como veis, para AM o para DBL, un detector síncrono, siempre y cuando esté bien sintonizado, funciona perfectamente. Ahora, como decía, ¿qué pasa si no está bien sintonizado? ¿Qué pasa si yo tengo un detector síncrono, como pongo aquí, donde tengo no solo que el coseno sea de la frecuencia de la portadora, omega sub ct, sino que le voy a añadir un pequeño error de frecuencia, delta de omega por t, y un pequeño error de fase? ¿Vale? Vamos a ver qué pasaría con la señal a la salida del detector en ese caso y qué consecuencias podría tener. Voy a simplificarme la vida suponiendo que el filtro paso abajo tiene una ganancia unidad para evitarme esa G y arrastrar, como decía antes, no me interesa andar arrastrando esa G todo el rato. Y si hacéis las mismas cuentas que hice antes, es decir, si cogéis la señal en forma de fase y cuadratura, la multiplicáis por este coseno, aplicáis las propiedades trigonométricas de coseno al cuadrado, coseno por seno, etcétera, etcétera, filtráis paso bajo, es decir, os cargáis todas las componentes del doble de la portadora, repito, hacéis exactamente lo mismo que yo acabo de hacer, vais a llegar a que la expresión a la salida del detector es esta que tengo aquí marcada. Para simplificarla todavía más y para poder llegar a una conclusión que sea más intuitiva, voy a suponer que no tengo componente en cuadratura. Voy a suponer que la componente en cuadratura, que es a xq de t, es igual a 0. Y esto, como acabo de deciros antes, no es más que suponer que estoy con una modulación de BL o AM.
cualquiera de esas dos modulaciones, tanto DBL como AM, no tienen componente en cuadratura, con lo cual lo que estoy haciendo no es ninguna barbaridad. Bien, entonces, suponiendo eso, yo lo que voy a tener es a la salida de mi detector una señal que va a ser pues solo el primer sumando de los que tenía ahí escritos. Voy a tener la componente en fase de la señal recibida por un coseno de delta de omega t del error en frecuencia más delta de phi, que es el error de fase. Y eso es lo que pasaría si yo recibo una señal cualquiera, una señal AM o DBL, y la proceso, la detecto con un detector, con un oscilador local que no está bien sintonizado, que tiene algún error en frecuencia y algún error en fase. Recibiría eso. Ya no recibo tal cual la componente en fase, ya no recupero tal cual la señal original, sino que aparece multiplicada por este término. Para verlo todavía más claro voy a irme a dos extremos. Voy a suponer, por ejemplo, en primer lugar, que no tengo ningún error de fase, que el error de fase es 0, que solo tengo error de frecuencia. En ese caso, la señal que yo recupero, la señal que tengo a la salida de mi detector, pues va a ser AL medios la componente en fase por un coseno del error de frecuencia. Esto, si os dais cuenta, lo que tengo aquí no es más que la señal que tendría que recuperar si todo fuese bien, la señal original, modulada con un coseno de frecuencia, justamente el error de frecuencia. Modular una señal, ya sabéis que no es más que coger esa señal, esto es una especie de DBL, es coger esa señal y moverla un poquito en frecuencia y llevarla a esta frecuencia, ¿vale? Voy a recuperar la señal, pero la señal la voy a recuperar modulada a una frecuencia distinta, la frecuencia del error. Por el otro lado, ¿qué pasaría si no tengo error de frecuencia, pero sí tengo error de fase? En ese caso, la señal que yo recibo sería AOL medios por la componente en fase por el coseno de delta de phi. En este caso, si lo veis, si os fijáis, este término ya no es una modulación, ya no estoy modulando esta señal con esto, sino que este término es una constante, es un número. Delta de phi es un número, será pi cuartos, y el coseno de delta de phi será lo que valga, ¿vale? Es decir, lo que me aparece es que la señal que yo voy a recibir es la que recibiría si no tuviera error, multiplicada por un número, por un factor. Eso en principio parece que es un poquito más inofensivo que lo de antes, porque lo de antes al final era una modulación que me podía dar lugar a más errores, pero pensad simplemente en este caso qué pasa si ese error de fase, por lo que sea, es pi medios. Si el error de fase es pi medios, el coseno de pi medios es 0, y entonces lo que tengo es que a la salida de mi detector síncrono lo que tengo es nada, ¿vale? Tengo una señal a la entrada, tengo un oscilador que está funcionando, pero que está desfasado por lo que sea, ¿vale? Y a la salida tendría nada. Un error de pi medios quiere decir que a lo mejor la señal ha sido modulada con un coseno y aquí tengo un seno. Eso es la diferencia de pi medios, ¿vale? Entonces es muy importante o puede ser muy grave que tengamos este tipo de errores en un detector síncrono, tanto errores de frecuencia en los que lo que me pasaría sería que la señal se me modularía, errores de fase en los que la señal me aparecerá multiplicada por una constante, o los dos a la vez en los cuales tendría una cosa parecida a esta, que es bastante más difícil de ver intuitivamente, pero sería el caso más genérico. Y ya si me voy al caso absolutamente más genérico sería este, en el que pueda tener también una componente en cuadratura.